La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Un bosque de sangre. De Carlos J. Eguren. Hay una razón por la que todas las cosas son como son. Bram Stoker, Drácula. El condenado se hundió en el infierno de un desierto de nieve. Cortando la niebla como un cuchillo que cercena la carne, aprendió la gran verdad que se escondía a simple vista. Qué altos crecen los árboles que se alimentan de sangre. Isao vagaba perdido en medio de la tormenta blanca. En algunos tramos, la nieve le llegaba hasta la cintura. El viento le desollaba y el aliento gélido de los dioses helaba su sangre, pero no detenía sus pasos. Detenerse era morir. Ante él, una amplia extensión de hielo cincelado por la corriente glacial. Cuando intentaba otear el horizonte, solo veía aquel borrón que destrozaba el mundo. Todo era un océano blanco e infinito, donde se podía temblar por el frío o por el miedo. Ignoraba que venía del mismo sitio al que se dirigía, la muerte. Al principio pensó que él mismo era una palabra en una página en blanco. Después que era un punto. Más tarde, una muesca en una hoja sin fin. Empezaba a aceptar que nunca escaparía
pero continuaba intentando añadir palabras a un capítulo que no llevaba a ninguna parte. ¿Sería su testamento? No, los seres como él, que ni siquiera son personas, carecen de un testamento. No tienen nada que legar salvo la vergüenza. Nadie le comprendía ni lo comprendería jamás. Al abrazarse a sí mismo, pensaba en el calor. Pero, ¿qué era el calor? El fuego, el refugio, el abrigo. Todas aquellas palabras habían perdido el matiz exacto de la sensación. Antes se hacía sus necesidades encima para notar el calor, pero pronto ya no tenía ninguna necesidad que excretar, salvo la locura. ¿Qué era lo contrario al frío cuando éste había impuesto un imperio del que no había ninguna vía de escape? Ventisca, glacial, nieve, tormenta. Todas aquellas palabras eran las únicas que ahora poseían sentido. En ocasiones creía que estaba llegando a la salida de aquel laberinto. Solo 20 pasos más, y luego otros 20, y otros 20, y al final aquel desenlace que creyó haber visto desaparecía en la tormenta y todo volvía a comenzar. Ya no se ilusionaba con escapar, solo avanzaba. ¿Y si había caído en una gruta que le había llevado hasta el Hades? Pero, ¿dónde estaba el fuego, los anillos dantescos, el Averno con sus calderas y diablos? Ser torturado por las llamas se le antojó en él como un placer. En algún momento había perdido la cordura. Llegado a cierto punto de aquella odisea, si alguien le hubiera prometido que si se paraba moriría, lo hubiera hecho, pero sabía que debía sufrir mucho más. Su condena era nunca llegar a morir. Se asemejaba a aquellos inmortales que bebían veneno para fallecer y solo conseguían sentirse mejor. Cuando pensaba en detenerse, creía verse a sí mismo convertido en una estatua petrificada, pero consciente, con un corazón que era lo único que se movía. Al anochecer, la oscuridad se derrumbaba sobre él y se tenía que cubrir con un par de pieles. No escuchaba vida a su alrededor, ni siquiera los Yamabushi, aquellos infernales hombres alados. El aullido de los lobos salvajes era cada vez más y más próximo, pero no estaban vivos. No, lobos como Shiro, lobos que sabían la verdad. Aquel era un infierno de un solo pecador. Dormía con sus dos únicas armas, una estaca de abatimiento y una mente enferma, porque conocía la leyenda del desierto de nieve maldito, el desierto de nieve que no tenía fin para los pecadores. Sí, podía ser cierto, podía no escapar de allí jamás, mas no se detendría. Sabía que no tenía esperanzas, pero no quería morir allí. Solo caminaba, paso tras paso. Isao llegó a la aldea
en un eterno ciclo. Su caballo murió por el cansancio y las heridas. Cerca del arco torii de uno de los santuarios abandonados buscó alguna señal de vida. Los habitantes lo recibieron con desconfianza, pues pese a portar una armadura samurái, no era japonés, y los que no eran de aquellas tierras bien podían ser unos Ijin. «Amigos, confiad», dijo quitándose el casco Kabuto. Su medallón Maedate era una media luna. «Mi madre nació en este país, mi padre en una tierra más allá de los bosques. A ambos les unía el deseo de proteger el mundo de las sombras que lo asolan. Viví durante años en Londres, colmado del esplendor de las nieblas de la reina Victoria, pero regresé cuando mi madre murió. Tomé el nombre que ella me dio para así estar al servicio del emperador y hacer justicia con los demonios que surcan todas las tierras». Una vez narrada la historia, lo recibieron con honores, ya que llevaba el signo del emperador. Acoger a alguien así traería honores a cualquiera de las casas. El hombre más viejo, Sentaro, el hombre más rico, Masaki, y el hombre más valiente, Hoyo, se ofrecieron. El forastero eligió al último, un samurái, Hoyo, que puso su katana a su servicio. Poseía el hogar más modesto, alejado y lúgubre, donde habitaba solo con su hija de 10 años, Oyuki, quien era tan hermosa como una visión del amanecer en las montañas heladas. Era el motivo por el que Isao había elegido esa casa. «El sabor del sake, agrio y terrible. El sabor del sake, dulce y espléndido. ¿Cómo era? Ya no lo recordaba. Hacía tanto tiempo. Ya no sabía nada. Escuchó unas risas, risas de niñas. Miró a su alrededor. No había nadie. Nunca había nadie. Pero las risas no le abandonaban. Retumbaban en sus oídos, amenazando con reventarlos en oleadas de sangre. ¿Cálida sangre? No, fría como puñales. Se tapó los oídos con sus manos, pero las risotadas continuaban. Estaban dentro de su cabeza. Si tuviese un picahielos, quizá entonces conseguiría sacárselas. Aquella mañana, Hoyo lo llevó hasta su hogar. Le presentó al sirviente Ran y a su pequeña Oyuki. No solían recibir a extraños, así que Ran era prudente, pero servicial, y Oyuki huía como un cachorro asustado. Pese a que tiene maestras, no comprende lo importante que es ofrecer todo al recién llegado, la justificó su padre. ¿Todo? ¡Todo! Isao contempló una muñeca que la niña había dejado atrás. Se la hizo su madre cuando todavía mi hija estaba en su vientre. La ama como ama a su madre, aunque nunca la conoció. Todos guardamos recuerdos de nuestros padres, contestó Isao, y mostró un pequeño mechón de unos hermosos cabellos azabaches. Mi padre siempre fue un hombre obsesionado con las historias y solo me dejó el título inservible de conde, un castillo ruinoso y una biblioteca colosal, aunque ese puede ser el mayor regalo, ¿sabe? Se pasaba toda la vida leyendo sobre lo insólito de este mundo, desde los Cárpatos hasta Escocia, desde las colonias hasta el viejo continente africano.
Mi madre se lo mostró y yo les he seguido. Sus recuerdos perduran en mí. Aquella revelación sorprendió a Hoyo y lo envalentonó. Narró muchas de sus hazañas y pericias, hablando de cada cicatriz que tenía en su curtido rostro. Solía acariciar su perilla con cierta mesura cuando hablaba y esperaba siempre con avidez la reacción de su invitado. Disculpad la austeridad de mi hogar, pero espero ser un buen anfitrión. Ayudáis a un cazador, dijo Isao. Por tanto, es más que suficiente y sois el mejor de los anfitriones. ¿Qué cazáis en esta época del año? A seres que no merecen la vida, mi buen señor, dijo. ¿Habéis defendido las otras aldeas? Se hablan de terribles rumores. No estuve en ellas cuando era necesario. ¿Pensáis que su mal se acerca? Isao abrió su túnica y mostró un cuchillo. Esa fue la respuesta, pero antes de que hablasen más, una sirvienta del señor más rico, Masaki, les informó de que su jefe quería conocer al extranjero. Isao aceptó. Un destello le hizo levantar la mirada. Había una media luna cayendo desde el firmamento. Hubiera parpadeado para saber si era real o no, pero el hielo había formado una película en sus ojos. Vio una espada clavada en la nieve. Si la tomaba, ¿podría matarse? Corrió como pudo para intentar cogerla. Quería morir, acabar con su sufrimiento. Si aquel cementerio era infinito, él no. En su imaginación perturbada, se vio a sí mismo empuñándola, alzándola para clavársela. Y antes de lograr quitarse la vida, justo a un instante de apuñalarse, se quedaría helado y le sería imposible lograrlo. Así para siempre. No llegó a tocarla, porque los vio en la hoja. Allí estaban, riendo, llorando, danzando, gritando. Eran los espíritus de los muertos que algún día blandieron aquella katana. Todos los espectros le miraban, aunque en vez de ojos solo tuviesen cuencas vacías. Contuvo un grito que tampoco podría haber llegado a liberar. Su mente se confundía por vanas ilusiones que emergían como yokais. Junto a Masaki, Isao recorrió las cuadras de sus nobles caballos, los mejores de la provincia. Se había hecho una fortuna con ese y otros negocios. Le gustaba mucho hablar, siempre tendiendo puentes para nuevos acuerdos comerciales. «Venís de Londres. Seguro que en Londres no tenéis caballos así». «En realidad he viajado por muchos lugares», dijo Isao. «Porque la muerte viaja deprisa y nosotros tenemos que ser todavía más rápidos». ¿Más rápidos? No tan rápidos como mis corceles. No hay caballos así en todo Japón, salvo aquí. No hay caballos así en todo el mundo, salvo en mi cuadra. El samurái que te hospeda perdió toda su fortuna por ventisca, pero el hijo de ventisca, Glacial, es todavía mejor. Al ver a Isao, Glacial, un semental blanquecino, enloqueció. Relinchó y rompió las cuerdas que lo sujetaban en su compartimento. Avergonzado,
Masaki chilló a sus sirvientes para que acudiesen a controlar al caballo. Este no paró sin antes darle una coz a uno de los criados. Masaki pidió a Isao que continuasen, y ruborizado dijo: «Soy capaz de negociar el precio de uno para que perdonéis esta falta de cortesía». «No se preocupe, amigo. Mi padre era un lord. Me enseñó que no se puede perder dinero». «Me agrada su padre. ¿Qué ha sido de él? ¿Murió?» «Podría decirse que sí». Antes de que obtuviese más información, llegó una de las hijas del hombre mayor de la aldea, el venerable Sentaro, que había sido viejo durante 5 generaciones. Solicitó ver al extranjero. Isao aceptó. En un momento indeterminado de una jornada indeterminada, se arrancó el dedo pulgar. No lo hizo con orgullo o rabia, sino entre llantos. Él era humano, por mucho que dijeran los otros, humano. Nieve, más nieve. Oyuki, el nombre que significa nieve, maldita nieve. Se quitó el peto-do, lo último que le quedaba de la armadura. Le ahogaba. Se envolvió con la capa. El frío lo atravesaba de todas formas hasta llegarle a los mismísimos huesos. ¿Se acercaban ya? ¿Se acercaban los caballos de la muerte? Al atardecer, Isao transitaba una majestuosa Choya Yashiki, una mansión al pie de las montañas. En ella todos eran infelices, pues la vida ya había empezado a decaer en su largo invierno para ellos, y el peso de la dinastía les hundía, pues era una familia de verdugos, mas nunca la sangre les había salpicado. Isao contempló las pinturas que adornaban los muros y lo hizo con gran interés, deseando descubrir el secreto de aquel verdugo impoluto. Descifró una representación del ogro de Rashomon y de un enorme bosque en medio de la nieve. ¿Son de vuestro agrado?, preguntó el viejo, cuyas cicatrices eran las arrugas del mismísimo origen de los tiempos. Encorvado, envuelto en su colorido hanten, casi un cántico fúnebre, Sentaro recibió a su visitante. Lo son. Interpreto que la leyenda cuenta que esta aldea solo se encuentra en otoño, que desaparece después, llevada por los yokai. ¿Le parecemos yokai? No. El venerable se echó a reír y miró con detenimiento el rostro del mestizo. Aquellos ojos azulados, sus cabellos largos, su barba que le otorgaba más años que el tiempo, su nariz aguileña. Su porte era altivo, pero había algo en sus movimientos que recordaba a una serpiente. ¿Tan raudo y tan seguro me respondes? ¿Has visto algún otro yokai?, preguntó el anciano Sentaro, y leyó la expresión de la cara de Isao. Había vivido tanto y había observado tantos rostros que nadie podía ocultarle una verdad. ¿A qué ha venido a nuestra aldea, nuestro buen señor? Un sirviente les trajo en una bandeja una jarra con sake y 2 boles de arroz. Isao sacó los palillos kogai de la empuñadura de la espada. Estaban ornamentados en oro e imágenes de reptiles. El emperador me ha mandado en busca de un peligroso asesino que ronda la provincia de Matsu, asolando toda la llanura de Adachigahara y las aldeas cercanas. ¿Es verdad lo que se rumorea? ¿Hay un Yama Otoko,
¿Un demonio de sangre? Isao escuchó atentamente al hombre mayor y acabó asintiendo. Me temo que las habladurías son ciertas. Pese a que fueron expulsados hace siglos, los demonios que se alimentan de sangre han vuelto. 4 cadáveres han sido hallados en las 4 aldeas cercanas. La próxima es esta. Debemos prepararnos para la batalla, dijo el patriarca, y se puso en pie como si volviese a ser joven. Suspenderemos la danza del gongue en esta noche. Contad con Hoyo. Su katana servirá presta para la batalla contra ese demonio. Sentaro llamó a su criado y pidió que trajesen a Hoyo para que preparase a los hombres. Un perro del viejo entró en la habitación. Se llamaba Shiro y tenía el aspecto de un lobo. Rugió y aulló a Isao hasta que el anciano Sentaro tuvo que pedir disculpas a su huésped y ordenar al criado que se llevase al perro. Isao se limitó a beber un poco más de sake. La niebla se reía de él y tomaba los rostros de los muertos, pero se mezclaban de una forma malévola que hacía que Isao desease quitarse los ojos. Pero, ¿qué haría si caía en tamaña locura? Recordó la historia del ogro de la puerta de Rashomon, quien se enfrentó al general Raiko, el que mató a Oni, jefe de los ogros bebedores de sangre de Oeyama. ¿Le estaría aguardando Raiko en el horizonte para vencerlo, cortarle la cabeza y clavarlo en una lanza? No sigas así. Alguien le dijo aquello. ¿Era una voz dentro de su mente? Como aquellas que escuchaba su madre cuando le hablaba sobre matar. Una simple frase surgida en aquel papel en blanco, como aquellos que amaba su padre antes de que él le reventase la cabeza contra su escritorio. Lo vio. Tumbado en la nieve, apoyando su espalda en una gran roca, un samurái con su armadura lo miraba. El impecable atuendo no era tocado por la nieve, no se atrevía. La media luna estaba en su casco, brillando como una esperanza, y su rostro, el rostro, era una calavera por donde caían los trozos de piel y carne. Su dueño hacía tiempo que había muerto. Entonces, ¿cómo podía hablarle? No lo entendía, pero solo quiso avanzar. Y fue cuando vio cómo el interior de los ojos vomitaba gusanos, enormes gusanos blancos. Tomó los palillos Kogai que adornaban su quebrada espada y cogió uno de los gusanos, ofreciéndoselo. No tienes hambre. Huyó, corrió para escapar de aquel muerto que solo había vuelto para torturarle. Él lo había matado. Él le había quitado todo. Él. Pero sabía que nadie es lo suficientemente veloz como para huir de los caballos de las divinidades de la muerte. Los hombres de la aldea se preparaban para el asedio. Algunos de los campesinos habían partido a ciudades mayores en busca de samuráis que los defendiesen. Otros habían empezado a realizar empalizadas. Varios cavaron y cavaron, sembraron los agujeros de estacas y afiladas rocas y los cubrieron con capas de hojas donde caería el demonio si las pisaba. Otros cocinaban el arroz y el satoimo.
Algunos cantaron, pero fueron acallados por los mayores. Solo conjurarían al demonio de sangre si cantaban así. Uno de los monjes budistas transitó por todo el pueblo, repitiendo sus oraciones. Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, y golpeando sus instrumentos ceremoniales. Fue así cuando Hoyo desenvainó su katana y dijo que allí vivían los espíritus de sus ancestros, y los honraría matando al yokai que bebía sangre. Henchidos de renovado valor, contaron historias sobre el gran Raiko en Oeyama, sobre cómo cazó y mató a los ogros que en vez de vino bebían sangre. Miró a sus manos. Le faltaba un dedo. Se le había congelado. Era un gran gusano blanco. No iba a chuparlo más por la noche. Al menos no se arrancó la lengua. Lo masticó el resto del día. ¿Sabía a gusanos? No, no sabía a nada. En casa del samurái, el sirviente Ran hablaba con la pequeña Oyuki. La niña no había dormido en toda la noche y miraba la salida del hogar con desesperación. Le has prometido a tu padre que permanecerás en el hogar. La pequeña temblaba como si estuviese en la nieve. Tu padre hace bien, le dijo Isao a la cría y al fiel Ran. Los bebedores de sangre solo pueden entrar en una casa si son invitados. Se lo conté a tu padre y decidió dejarte aquí por ello. Oyuki tuvo ganas de llorar, pero contuvo las lágrimas. Isao se disculpó por si la había asustado y se marchó al jardín donde estaban las carpas. Solo ella sabía lo que había visto la anterior noche, cuando, desvelada entre sueños, se asomó por la ventana y observó al extranjero en el pequeño estanque del jardín. ¿Deseáis contarme algo? Preguntó Ran a Oyuki, pero ella negó asustada. En el hogar de Hoyo, Oyuki se pasó la mañana intranquila. ¿Cuándo volvería su padre? No pudo comer, solo beber una infusión que le hizo Ran. Cada vez que escuchaba pasos, aunque sabía que no eran los de su padre, confiaba en tener una sorpresa y verlo. Observó la muñeca que le hizo su madre y rezó para que su progenitor volviese. Fue justo cuando Isao se acercó y se colocó a su lado, oliendo sus cabellos. Olían a flor caco. Oyuki retrocedió. ¿Te ha contado tu padre la historia del hombre que no quería morir? Oyuki dijo que no con la cabeza. Sigiloso como un reptil, Isao se sentó a su lado en posición de seiza. A su alrededor, la luz languidecía. ¿Qué padre abandonaría a su hija y no le contaría nunca una historia tan buena? Oyuki, que amaba a su padre por encima de todas las cosas, no respondió, e Isao prosiguió escupiendo su ponzoña. Hace mucho, mucho tiempo hubo un hombre que quiso ser inmortal. Fue a por los sabios y los no tan sabios, y con una grulla voló hasta el paraíso donde habitaban los inmortales. Allí descubrió que éstos, lejos de ser felices, solo deseaban la muerte y bebían veneno como nosotros bebemos agua, pero no para vivir, sino para morir. Pero a ellos el veneno les resultaba un elixir de la vida, y en vez de fenecer, mejoraban. Aquel hombre vivió con ellos mucho, mucho tiempo, hasta que, después de cientos de años, deseó volver con los suyos, pues se había aburrido de la vida eterna. Tomó a su grulla y voló, pero a medio camino se arrepintió
y deseó volver al país de la vida eterna. El ave perdió el sentido, el agua de la tormenta empapó sus alas de papel y se hundió en el mar. Fue allí donde el hombre que no sabía qué deseaba fue devorado por un tiburón, pues incluso cuando se consiguen los deseos egoístas, nunca traen la felicidad. Isao pasó sus dedos por sus labios y luego por la tacita de la que la niña había bebido. Dime, Oyuki, ¿eres inmortal? Oyuki calló, pues sabía que a los monstruos no se les debía responder. Bien, esperaremos a ver si te hace inmortal tu té. La niña se alejó e Isao se echó a reír. ¿Por qué me temes? ¿Por ser extranjero? ¿Por ser un hombre del emperador? ¿Por advertir de la llegada de un peligroso yokai? Ella negó. Le temo porque tiene sangre en su kimono. Isao bajó la cabeza y observó la mancha de sangre en el cuello de su kimono. Dijo: No solo en mi kimono. Sacó la mano del interior de las amplias mangas de su kimono y mostró su tanto, cuya hoja estaba bañada de sangre. ¡Ran! ¡Ran! Gritó la niña y se volvió hacia los soji que estaban manchados de sangre. Pero Ran yacía muerto sobre un charco de sangre, la misma que impregnaba el kimono y el tanto de Isao. Le habían cortado el cuello por la espalda. La noche anterior lo que la pequeña vio fue como el extranjero destripaba una carpa con los dientes. ¿Había hecho lo mismo con Ran? Isao le dijo que si decía algo se lo haría a su padre y a su sirviente. No dijo nada, pero Isao había matado a Ran. ¿Mataría también a su padre? Oyuki se desplomó sin vida. Isao se acercó y tocó el rostro de la niña con su cuchillo. Era tan perfecto y pulcro como un copo de nieve. No podía escapar. Isao eligió cometer malas acciones. ¿Elegir? ¿Podía emplearse esa palabra? Él era prisionero desde el día en que había nacido. No de una celda de barrotes oxidados, sino de sus más deplorables instintos. Jamás se liberaría de ellos. Estaba en medio de un ciclo infinito, como la serpiente que devora a la serpiente. A lo mejor, los muertos que llevaba a la espalda siempre estuvieron con él. Por culpa de ellos, había sido llevado al desierto de nieve maldito. Los mataba como venganza por tal afrenta. Solo invertía los pasos, las acciones, el tiempo. Levantó la mirada. No había ni una estrella. No había nada. Si alguna vez soñaba, soñaba con el Oshiya, el Valle de las Estrellas, donde mató por primera vez a una niña. No quería recordarlo, o se le saltarían las lágrimas y se le congelarían por el valle de sus ojos. Quiso morir. Era la hora del buey, cuando danzaban los muertos, pero él poseía un gran coraje. Sin rastro del demonio bebedor de sangre, Hoyo fue en busca de provisiones. Un silbido sobrecogió su corazón. Los yokais de su espada resonaron y vio alzarse una luna roja,
Era un mal presagio, advertía sobre una desaparición, una kamikakushi. Espoleó a su caballo ventisca y llegó hasta su hogar. Las luces estaban apagadas, el ro había sido extinguido. Se apeó del corcel y lo que vio le heló la sangre. Encontró el cadáver del viejo y fiel Ran en un poste que usaban para el kodomatsu ceremonial. Lo habían empalado. Cuando entró halló a su niña, Oyuki. Lo que le hicieron fue peor que lo que le hicieron a Ran. No quedaba en ella ni una gota de sangre. Y el samurái gritó 1000 maldiciones, mientras el auténtico yokai escapaba en la noche, subiendo a esa ventisca y cantando: Mika yo ya, baku no yumeku imamo nashi. Y gritó: ¡Qué buenos anfitriones tiene la provincia de Matsu! Toda su vida la había dedicado a la muerte, y ahora la muerte lo rehuía. Ningún hombre había sufrido aquel desprecio. ¿No mató a los perros de su madre? ¿No acuchilló la herencia de su padre? ¿No torturaba a otros niños? ¿No deambulaba por Whitechapel? ¿No descubrió el legado perdido en el paso del desfiladero del Borgo? Se le antojaba como otra vida. Siguió con dificultad, pero la fortuna le sonrió de oreja a oreja. Encontró un cervatillo muerto. Se lo comió. Los gusanos helados estaban especialmente exquisitos. Sabían a pollo. Luego gritó. Se había comido su mano derecha. Un forastero cruzó la frontera del pueblo esa noche y estuvo a punto de ser ensartado por las alabardas, pero mostró la señal del emperador. Se presentó como Takeda Hideyoshi. Era un hombre donde el tiempo no había puesto todavía su mácula y tenía un aspecto fuerte como los robles del lejano valle. Lucía una armadura de samurái de un color rojizo, como su corcel. No era un aprendiz pese a su juventud. En su casco portaba el medallón de la luna llena. «Ya ha llegado uno de los vuestros», le dijo Masaki a Takeda. Takeda palideció y negó. Contempló los restos del caballo de Isao, rezó a la deidad Okamasama y sus manos se convirtieron en puño. «Amanecer, hijo mío». «¿Conocéis ese corcel? ¿Amanecer era su nombre?» Takeda se mostró contrariado. «¿Cómo no conocerlo? Lo cuidé, lo limpié, lo sané, le di su comida. Era el caballo de mi fallecido maestro». ¿Tu maestro? Tu maestro no está muerto, a menos que sea un yokai, dijo una de las mujeres. «Es algo peor que un yokai lo que habéis recibido, mi señora», respondió Takeda. «Hallé el cuerpo de mi maestro Oda en el valle antes de llegar a vuestras tierras. Le despojaron de su armadura con maedate de media luna. Su asesino robó sus ropas, su caballo y su símbolo imperial, trazado con tinta india». «No puede ser». «Escuchadme. Llevadme ante ese asesino. Mató a mi maestro y a docenas de inocentes, y he prometido condenarle a la más terrible de las condenas. Ni 1000 muertes serán suficientes por lo que hizo». Fue así como los aldeanos escucharon de Takeda toda la verdad. El asesino de las otras 4 aldeas se había escapado, hasta que uno de los guerreros del Mikado, Oda Ieyasu,
quien recibió los Kogai de serpiente del propio señor de Japón y fue el mentor de Takeda, le cercó el camino. Pero el monstruo le tendió una trampa, lo asesinó, le robó el banderín del emperador y se había hecho pasar por el guerrero. Ese Billy Jean, conducidme hasta él. Los días y las noches no encontraban separación. Eran nexos en una mente derretida en óleo y helada en nieve. El tiempo se unía como los cerros del Senba Katake, el pico de las 1000 noches, para formar colmillos. Fue en un momento entre que la luz cedía y la noche la devoraba, cuando Isao encontró algo en medio de la nieve. Sus párpados, que apenas podían moverse, mostraron una mirada nerviosa donde se reflejó una docena de grandes árboles en aquella nieve mezclada con tierra, el cóctel de lo estéril. Un bosque. Cuando los aldeanos y Takeda llegaron a la casa de Hoyo, solo escuchaban los gritos de un hombre loco que alzaba su katana dispuesto a aniquilar al demonio. ¡Lo mataré!, gritó. El anciano Sentaro, sobrecogido por la furia de Hoyo y repugnado por compartir el sake con una bestia, elevó la mano, y todos escucharon, incluso Hoyo, pues el viejo era sabio. Dijo: «Hay una condena peor que la muerte. Arrebatar una vida es veloz, y un asesino se merece más que un simple instante de tormento. Takeda lo ha dicho, ni 1000 muertes serían suficientes para que ese vil monstruo pague. Todo es vano para el que ha causado este dolor, salvo el viejo secreto de mi dinastía». «¿El viejo secreto?», preguntó Takeda. Los aldeanos callaron y se miraron con ojos pálidos, ojos de Shinigami. Un bosque, pero ¿era real? En otro tiempo, cuando todavía vivía entre humanos, Isao había escuchado a viajeros hablando sobre los desiertos, cálidos y terribles cuando estás en ellos. ¿Cálidos y terribles? No, son hermosos cuando estás en la nieve, medio congelado, agregó su cabeza. Hablar ya le era imposible. Decían que la mente se fundía con el sol y podían encontrar oasis, falsas ilusiones, paraísos de mujeres, agua y vegetación. Pero no eran reales, solo era que la mente se vendía a lo falso y se convertía en la enemiga del alma. ¿Lo era aquel bosque? La tormenta era estremecedora, aunque no era el día 210 del año, el día de las tormentas. Había empezado, nacida de la furia de los pueblerinos de la aldea del otoño, y pronto el viento heló la lluvia y la convirtió en nieve. Juntos eran como 2 estrellas que se precipitaban desde el cielo. Takeda, hijo de cazadores, rastreó el camino de Isao con gran facilidad, y juntos dibujaron su estrategia. Había transcurrido un día. Hoyo cabalgó a Glacial. Takeda se abrió paso con un corcel que le había dado Masaki. Se llamaba Gélido. Eran los corceles de la muerte, según Masaki. Isao llegó hasta Onda Nohana, el túmulo que marcaba el cruce de los pueblos. Al sur estaba la aldea del otoño y el aullido del perro lobo Shiro, quien había marchado con los guerreros como adalid de Sentaro.
Isao no regresaría. Al marchar al norte se encontró con el sonido de los cascos de Takeda, quien levantó su katana y con su brillo deslumbró a Isao. Lo habían localizado. ¿Había sido por el rastro de la sangre que dejó Ventisca? Lo había golpeado hasta hacerle daño para que cabalgase, pues aquel corcel era demasiado fiel a su dueño. Al este escuchó un silbido tan terrible que Ventisca se embraveció y lanzó a Isao a tierra. El extranjero rodó para evitar ser aplastado por las pezuñas y corrió hacia el oeste. Los hombres picaron espuelas y lo siguieron, pero le perdieron. La última imagen de Isao fue la de un ogro bebedor de sangre desvaneciéndose entre la niebla y la nieve. Era la hora del buey, la hora de los fantasmas. Isao sonrió. Abrazaba consigo el símbolo del emperador. Se internó entre las montañas y cuando miró atrás fue incapaz de ver nada. Todo era blanco. No había ni rastro de un Rendai ni un Danohana que marcase el camino. Al norte, al sur, al este y al oeste. Nada. Un bosque, un oasis en la nieve. Pero, ¿podía ocurrir semejante milagro en la nieve? ¿El cerebro no está demasiado aturdido como para convertirse en un zorro en busca de presa? Las leyendas hablaban de las Mayoi-ga, hogares ilusorios que se aparecían a los perdidos. ¿Existían los oasis en los desiertos nevados? He aquí, pues, los pensamientos de Isao ante el bosque. Debía ser real, pero parecía falso. Un pequeño conjunto de grandes árboles que la nieve no había rozado. Sus troncos eran grandes, creciendo en una copa abultada de verde, con la nieve danzando a su alrededor, pero incapaz de tocarlos. ¿Cómo era posible? Se acercó a ellos y empezó a notar el calor. ¿Qué clase de sol escondía la espesura? ¿Qué mente terrible había imaginado tal juego? Entonces alguien lo encontró y la soledad de Isao el perdido concluyó con la mirada hermosa y los labios tiernos de una joven. Ella era el sol. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué clase de magia era esa? ¿Ella también estuvo perdida hasta que encontró el refugio? ¿Qué escondía la mujer de cabellos verdes, piel tersa y morena, cuerpo desnudo? Él quería saberlo todo. Mi Oyoku, mi honorable damisela, me he perdido. Soy un viajero y me he perdido. La doncella no lo dijo con palabras, pero sí, era una viajera. Estaba perdida. Necesitaba calor. Necesitaba vida. Necesito calor. Necesito vida. La dama le sonreía y él supo que si había vivido era por aquel momento. Ella abrió sus brazos en un gesto que lo reclamaba en cuerpo y en alma. Pareció eterna la breve distancia que los separaba, pero cuando llegó a la dama, él sintió el calor de los árboles verdosos gracias a un sol propio con labios de mujer. No hubo palabras, pero Isao se entregó, con la mirada vagando en la desconocida. ¡Qué hermosos ojos verdes tenía!
Entonces la dama y él se fundieron en un abrazo, en cuerpo y alma. Los brazos de la dama crecían en luengos ramos, los dedos se convirtieron en nudosas ramas y su melena en una cabellera colmada de hojas. Olían a flor caco. Su suave piel se volvía corteza y sus piernas, hundidas en la nieve, trepidaron al enraizarse. Sus besos sabían a savia y veneno. Las caricias pasaron de ser delicadas a ser duras, e Isao empezó a toser. Sentía una presión en el cuello. Ella lo alzaba con una fuerza indecible. Cuando las manos de ella se alzaron como ramas, atraparon su cuello y lo levantaron, estrangulándolo. Cada pedazo de sí se partía ahora. Hueso, carne, tendones. Le clavó las astillas y con ellas, como cientos de pequeños colmillos, mordió. Las hojas lo cortaron como si fueran cuchillas, y con la sangre regó aquel majestuoso árbol. Fue derramada como vino, y el árbol bebió. Bebió toda la sangre hasta saciarse. Los ojos de Isao captaron a través de las ramas el brillo de un rayo carmesí. Una estaca cruzó su corazón. Y jamás obtuvo otro beso por el que suspiraba. Lo que pensó en ese preciso instante fue que parecía haberlo vivido antes. La vida es un sueño y la muerte es el tiempo del despertar, y el hombre camina entre uno y otro como un fantasma. Así dice un viejo proverbio cuando se habla de los espectros hambrientos como los gaki. Hoy cuentan los aldeanos que hace mucho, mucho tiempo hubo una aldea, la aldea del otoño de la provincia de Matsu. Sus habitantes perdieron a una de sus hijas de niebla y ejecutaron a su asesino. Pero no en la horca, ni con veneno, ni con ningún ritual, sino haciendo que perdiese la razón en la nieve y muriese más de 1000 muertes, que muriese por toda la eternidad. Narran que se encaramó a un árbol y se ahorcó. Sin embargo, aquel no fue su fin, porque a lo mejor su dolor fue tan grande que se merecía algo peor, un dolor imperecedero. Dicen que cada noche de ventisca el yokai del perdido deambula por el mundo, olvidando su fatal destino, y riega los árboles con su sangre y su muerte. Isao, el Onryo, vaga condenado a repetir su ejecución por toda la eternidad. El bosque de sangre, sembrado con las cenizas de los inocentes, regado con la sangre de los culpables, todavía aguarda en el infierno del desierto de nieve. ¿Has escuchado alguna vez la voz del viento? Son los habitantes de la aldea del otoño llorando a Oyuki. ¿Has visto alguna vez la nieve al golpear el viento? Es ventisca, glacial, gélido y amanecer, siendo cabalgados de nuevo por Hoyo.
¿Has sentido alguna vez la rabia por lo que se pierde por la vileza de otros? Es un fragmento del alma de Takeda. ¿Has saboreado alguna vez la hiel de la pérdida? Es el sabor del sake compartido con un demonio y de un pueblo que confió en una serpiente. ¿Has tocado alguna vez un árbol y se ha clavado su corteza en ti? Son los árboles de sangre, buscando a un espectro y un pecado que siempre hallarán. Isao malviviría infinitas muertes en un ciclo sin fin. No sabía que venía y se dirigía al mismo destino y con el mismo rumbo a la muerte. Por siempre jamás. Aprendió la gran verdad que se escondía a simple vista. Qué altos crecen los árboles que se alimentan de sangre. Simplemente bajo la nieve que cae de la mala hierba. ¿Qué mariposa nació? Cubierto de mariposas, el árbol muerto florece. Kobayashi Isao.